Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al seminario 1 del Monica Ronald Wales People's Academy of International Law. Yo soy Marjorie Cohen, decana de la People's Academy y miembro del Buró de la Asociación Internacional de Abogados Democráticos. Nuestro tema para el día de hoy es cómo resistir ataques imperialistas en la ley internacional. Nuestra distinguida facultad académica para el día de hoy son Andrés Olalia, Camilo Eduardo Omaña Hernández y Phyllis Benes. Cada uno de ellos hablará por unos 25 a 30 minutos seguidos por las preguntas y respuestas. Tenemos español, francés e inglés en las traducciones. Pueden seleccionar su idioma en la parte inferior de la pantalla. Por favor, coloquen sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Próximamente publicaremos en nuestra página web, peoplesacademy.net, las presentaciones de la facultad en inglés, español y francés, junto con presentaciones escritas y vínculos a artículos relevantes. Recibirán un correo cuando el programa sea publicado. En la guerra de la agresión, los Estados Unidos y la milicia israelí han asesinado al menos 1.348 personas en Irán, forzando a 3.2 millones de iraníes a huir de sus casas, apuntando a escuelas y hospitales, bombardeando instalaciones petroleras y produciendo lluvia tóxica. La milicia israelí ha asesinado al menos 773 personas en el Líbano, forzando a 800.000 personas fuera de sus casas, apuntando a apartamentos, construcciones y refugios públicos. En pueblos completos desplegando fósforo que quema las residencias hasta los huesos. Pero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se rehúsa a tomar los pasos a seguir para detener esta guerra ilegal. Hace menos de un mes, los Estados Unidos impusieron un bloqueo naval en Cuba, considerado así un acto de guerra. La milicia estadounidense confisca tanques de petróleo atentando al combustible de Cuba. Ayer, las plantas eléctricas de Cuba colapsaron, dejando a 10 millones de cubanos sin luz. En octubre, por 33 años consecutivos, la Asamblea General de los Estados Unidos adoptó abrumadoramente una resolución llamada para el fin del embargo económico comercial de los Estados Unidos a Cuba, y aún persiste después de 67 años. Mientras que el genocidio israelí, ayudado y apoyado por los Estados Unidos contra las personas de Gaza, continúa sin ser abordado. En 2 años y medio, el gobierno israelí ha matado al menos 70.000 palestinos y han dejado desplazadas a cerca de 2 millones de personas, asesinado periodistas y trabajadores médicos, apuntado escuelas, hospitales y diferentes establecimientos y manufacturado una crisis de hambruna que ha decimado hasta un 80% de la infraestructura en Gaza. El Consejo de Seguridad de la ONU se ha rehusado a actuar para detener esta barbarie. La Asamblea General, sin embargo, ha actuado bajo la Unión por la Paz, lo cual es de lo que hablará Phyllis Benes más adelante. En noviembre del 2024, cargado a Benjamín Netanyahu fue acusado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza, y aún así él consigue evitando el arresto. Este seminario es para abogados y activistas de derechos humanos que buscan construir un mundo justo y pacífico a través del uso de la ley internacional para detener la comisión de atrocidad de los crímenes y asegurar la rendición de cuentas de los perpetradores de aquellos que lo cometen. A pesar de los intentos de los Estados Unidos, Israel y otros países de evitar el cumplimiento de la ley, han sido realizadas diferentes estrategias para forzar la ley internacional.
Y todo esto para poder abordar y remediar agresiones atroces y actos ilegales sin remedio. Este seminario definitivamente identificará y explicará algunos de los significados legales que usan justicia a través de las fuerzas legales de la rendición de cuentas. Y ahora, ¿quiénes son nuestros académicos? Andrew Olalia es abogado en las Filipinas. Sirve como presidente de la Asociación de Derecho Democrático o IADL y lo ha hecho desde el 2025 y lo hará hasta el 2029. Ha sido recientemente electo como ejecutivo de la National Union of People Lawyers, una organización privada pro bono y pro humanista de los derechos humanos, y como activista y abogado de las personas. Edre ha practicado derechos humanos pro bono y pro dio en derecho internacional por 25 años. Sirve como consejero privado principal, quien lidera esfuerzos privados de última instancia que han probado ser cruciales para detener la ejecución de Mary Jane Veloso, una doméstica filipina en Indonesia que fue enmarcada como mula de droga por un sindicato internacional de droga. Es la primera persona en recibir el premio de los derechos humanos de Luzon en las Filipinas. Negocia en el panel de Liberación Nacional representado por el Frente Democrático de las Filipinas. Es miembro del equipo legal del UNPL, representando algunas de las víctimas nombradas en la Corte Internacional en el caso contra el presidente de las Filipinas, Duterte, por crímenes contra la humanidad relacionados a miles de asesinatos extrajudiciales en la llamada guerra de la droga. Edre discutirá la resistencia a ataques en ley internacional, utilizando remedios internacionales y a través de trabajo internacional, enfocados en el caso de Duterte en la ICC. Camilo Omaña es un académico sociolegal y practicante público que trabaja en la intersección de la investigación de los derechos humanos como reforma institucional. Actualmente sirve como científico director y lo ha hecho desde el 2025 al 2027 en el Instituto Internacional de Sociología de la Ley, ISSL, en Oñati, España, donde proporciona investigaciones legales, sociolegales globales y diálogo interdisciplinario en justicia, poder y transformación social. Tiene 2 PhDs en criminología en la Universidad de Ottawa y en la sociología de la ley de la Universidad del País Vasco. Su enfoque se centra en violencia del Estado, impunidad, justicia criminal e instituciones y justicia transicional. Antes de regresar a la academia, Camilo sirvió como diputado del ministro de Justicia de Colombia del 2022 al 2024, liderando reformas en políticas de drogas, humanización en las prisiones y justicia restauradora. También fue investigación líder para la Colombian Truth Commission y en colaboración con organizaciones internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas en el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el UNDP. A lo largo de la búsqueda de juntar sus conocimientos académicos sociolegales con sus esfuerzos prácticos, se ha avanzado en una justicia democrática y humana y en estos sistemas que lo desarrollan. Camilo organizará nuevas dinámicas en la guerra contra las drogas. Phyllis Dennis co-dirige el nuevo proyecto internacionalista en el Instituto de Estudios Políticos en Washington, D.C. y es
colega dentro del Instituto Transnacional en Instituto Transnacional en Ámsterdam. Ayudó a crear la Iraq Era, Unidos por la Paz y la Justicia, la coalición, y cofundó la campaña de los Estados Unidos de los derechos palestinos. Por 6 años, Phyllis sirvió en la Junta de Voces Judías por la Paz, donde ahora sirve como consejera internacional. También ha abordado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, trabajado como consejera informal en con diferentes oficiales de la ONU y en Palestina y ha abordado otros temas del Medio Oeste. Y fue en 2 ocasiones nombrada como reportera especial de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado. Ha escrito 12 libros. El más reciente fue Entendiendo Palestina e Israel y fue publicado en 2025. Y ha dado charlas en universidades a lo largo de los Estados Unidos y del mundo. Phyllis escribe en Palestina y en el Medio Oeste sobre políticas extranjeras en los Estados Unidos y problemas de la UE, de las Naciones Unidas, apareciendo regularmente en Al Jazeera, Democracy Now!, PBS, Hispan, MSNBC y otros elementos, y escribe en una amplia gama de medios internacionales y estadounidenses. Phyllis va a discutir Unidos por la resolución de la paz, posibilidades y limitaciones. Comenzaremos hoy con este primer miembro de la facultad, con Andre Olalia. Andre, te damos la palabra. Okay, good morning again. And good evening Bien, from here from buenos Manila. días nuevamente, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? My audio okay? ¿Está bien mi audio? Okay, Sí, perfect. ok, perfecto. I'm speaking from Estoy Manila, hablando desde and Manila supposed to cover y the espero efforts to resist attacks cubrir on estos rights and international law intentos de using resistir a los ataques a los derechos y la ley internacional, utilizando remedios internacionales y trabajo internacional. Me pregunto si Neda puede compartir mi diapositiva. Neda, can you share my Neda, slides so that ¿podrías? our participants De modo que los participantes puedan can seguirnos. follow? All right. Is it on now? Okay, I'm supposed to, while we're preparing for it, I'm supposed to talk about my view on how to use international Se supone que law mientras nos to preparamos, stop the hable de commission mi of visión en cómo usar la ley crimes, internacional para detener la ensure comisión de crímenes accountability for atroces perpetrators, y asegurarnos la rendición de cuentas de perpetradores. and of course, more Y por supuesto, de manera más importante, ¿por qué es necesario today, hoy en día, más más importantemente aún y más aún especialmente dadas las circunstancias y la situación del mundo, el combate contra los ataques imperialistas en la ley internacional? Y me gustaría abordar un ejemplo concreto o una plantilla sobre cómo podemos utilizar la ley internacional y los mecanismos en el caso del expresidente de las Filipinas, Duterte, en la Corte Criminal Internacional. Y resaltar por qué es importante que él sea abordado y sea ajusticiado por estas víctimas. Así que debido a las limitaciones de tiempo, habrán, digámosle, cubriremos como tema preliminar el contexto doméstico y los remedios en las Filipinas, los cuales, por supuesto, constituyen remedios legales internacionales. Y luego iré al concepto de jurisdicción universal. ¿Está la diapositiva ahí, Neda? Luego, abordaré la Corte Internacional, particularmente el caso de Duterte. Pero si hay casos, si hay tiempo, me gustaría compartir algunas vistas sobre los derechos humanos y los derechos en las Naciones Unidas, en los cuerpos y mecanismos. Y para las personas, remedio internacional de las iniciativas de los tribunales de las personas, de los pueblos y las misiones que buscan conseguir
justicia. Bien, ¿ven mis diapositivas? ¿Podríamos buscarlas? There you are. Ahí So están. you can see from the screen the scope of my Así que bueno, pueden ver presentation from el the microcosm of the rango de mi domestic presentación. remedies and context of the Philippines, the microcosm of the international remedies of universal jurisdiction, the ICC, Las Sí, microfosas de extraordinary y las los bodies remedios cuerpos internacionales, de jurisdicción internacionales of universal, la international y el ICC, trabajo solidarity. los solidario tribunales Next de slide. internacional. Naciones Próxima Unidas, los tribunales de diapositiva, la el primer Start gente. tema. as a eh, prefatory vam- vamos a because hablar. the La question is pregunta es, always why do ¿por we qué have to tenemos avail of international que remedies? In buscar particular, in the remedios Philippines, there's a internacionales, context particularmente en Filipinas, why en we do contexto? have a ¿Y por compelled qué need to avail of necesitamos international buscar remedies and international trabajo solidarity work? solidario y And that remedios would be answered internacionales? by Y la respuesta a um, eso, talking about al the hablar present legal del milieu, aspecto the limitation of our legal domestic y remedies, las and limitaciones de the nuestros remedios prevalent domésticos weaponization y or la instrumentalization of the law instrumentalización y against usar critics, como arma de dissenters, fuego and other so-called enemies of y the los state. enemigos del Estado, Next slide. las The legal personas que milieu, just critican in las broad leyes. strokes, there is El impunity, ambiente prevailing in legal, the hay Philippines, impunidad que arising from viene lack, de la falta inadequate, y la absence, or ausencia even skewed y los investigation and procesos de prosecution of human investigación rights y de violations persecución and y violations of violaciones international de humanitarian leyes law. humanitarias There y is even the internacionales. legal Y presumption también las or presunciones fiction in legales favor of y las state actors, ficciones including están a favor aiding del from suit, Estado, los the presumption actores of del Estado regularity in the performance of official que están duties, haciendo su and the trabajo formal oficial y la legalization of legalización legal de processes, de which procesos leads to human que rights violations. llevan a las Next, please. violaciones de derechos And from humanos. our Desde experience, nuestra there's a lot of información, hay muchas circumvention of que legal se eluden procedure. en términos I de can give a lot of procedimientos examples. legales. Puedo dar In muchos broad ejemplos, strokes, pero this ampliamente esto includes incluye filing cases presentar in casos en different lugares places lejanos against en contra de individuals personas o individuos with no known que address no or with issues tienen addressed, only to dirección find out o that they direcciones are already facing warrants of arrest ya because they were not given due inventando que ya notice. tenían And of course, the órdenes greater problem judiciales en pie. now in the Philippines, as in many other Y ahora en countries, of Filipinas, course, como otros países is también, the está imposition of la repressive imposición laws and de jurisprudence. leyes The most represivas y jurisprudencia, el use, abuso, misabuse al uso laws y in the Philippines right abuso en now, la Filipina as y in como many en other otros países, countries, is on eh, anti-terrorism or national security son leyes de laws. And these antiterrorismo, are ¿no? backed by Y está jurisprudence and entonces as respaldada witnessed por a las lot of jurisprudencias. activists, a lot of eh, rebels, a lot Hay of muchas critics, a lot of críticas o dissenters. están en contra de In the personas Philippines, activistas o personas que están one en contra, se other usan aspect that aggravates the otra cosa es legal que context también milieu, agrava which gives el us aspecto legal, the el the ambiente the legal, uh, the imperative to eh, seek further eh, recourse to international y la necesidad platforms de buscar is the plataformas endemic es la corruption corrupción endémica in many en muchas de las branches ramas and interstices of y government, including the agencias judiciary and in the del culture of gobierno, the incluyendo Philippines. la rama The judicial. very personal Hay character una corrupción muy grande government de affairs asuntos and gubernamentales relationships, en including relaciones e influence and ties to influencias find, and y also vínculos impacted on the que rendering or impientan non-rendering of justice que to pueda haber victims. justicia, Next aunque no slide, haya please. justicia para las víctimas. And worse, Y for the también top esto level, there is pasa de alto coordination nivel, and inducement, se just like permite the target of us, the actos de actors of que violations, even actúan promoting them to higher en estas positions. violaciones. And one Y other otra thing cosa that prevails que up until now prevalece hasta ahora is the multiple, not only eh, double es standard of los justice, múltiples there's a estándares double de standard of justicia que justice existen between the entre las poor personas and the pobres, powerless, las so-called, personas que no and the tienen poder, rich and the y powerful. las But there's personas also another adineradas layer, y las which que is tienen the poder. standard of justice Esos between estándares de the justicia de rich las but personas not in power ricas and the y no en rich poder, but are in y los power. ricos sin So poder. those Esas things cosas are the son factors factores that gives us a que view se of pueden ver why como domestic remedies razón are de la ineffective, cual inefficient, and los remedios unavailing. domésticos son And finally, ineficientes e there is this inaplicables. Y por el momento también reinvention es la rather and bending of the reinvención law, y traditional tratar concepts, de legal romper principles la are ley redefined que or están reinvented to suit reinventando political por purposes sus of the powers propósitos de that la be. ley So eh, this
del gobierno actualmente la ley, y esto se ve particularmente en inmunidad al Estado, al presidente, eh, y las leyes de derechos humanos son diluidas o no se prestan atención en los procesos legales y no le dan, no le proveen remedios efectivos y eficientes a las víctimas con la prevalencia de lo que está en la jurisprudencia y las leyes actuales. Y por el otro lado, hay limitaciones también en los remedios internacionales, aunque tengamos esos disponibles. Desde nuestro punto de vista, esto incluye la falta de formalidad o de peritaje en estas plataformas internacionales y factores políticos que influyen muchos de los estados. Muchas veces hay poderes problemas para implementación y estas plataformas en estos espacios y también los intereses de las relaciones internacionales entre los estados, el cambio militar y otros lazos entre estos estados. Y finalmente, los remedios internacionales, especialmente para los pobres, son costosos. Tienen un costo grande y hay muchas cosas que hace esto, nos pide como podemos hacer esto en los foros internacionales. Vamos entonces a hablar sobre plataformas particulares de remedios internacionales. Esto no estoy últimamente familiar con muchos juristas, abogados, pero hay un concepto de jurisdicción donde las personas cometiendo el crimen bien se van a traer a justicia. En esta jurisdicción está en la base de sus competencias de las Cortes Nacionales, donde estamos en la número 2 de jurisdicción, la próxima. Aquí estamos, sí. Eso es traer justicia a las personas víctimas en corte de las que cometieron el crimen en las Cortes Nacionales en base de la competencia de esa corte para personas que son binacionales, personas que tienen más de una ciudadanía o en la base del principio de jurisdicción universal. En términos sencillos, la jurisdicción universal es poner a una persona por crímenes internacionales, genocidio, agresión, asalto, tortura en una corte nacional. Si ese, aunque ese acto se comete en otro estado, especialmente y particularmente la persona que está acusada o el sospechoso y tiene en ese vínculos en ese estado donde se va a estar siendo visto este juicio, hay preguntas en términos de soberanía y jurisdicción penal entre todos los estados. La persona a nivel internacional, la Corte es la próxima, la Corte Penal Internacional Criminal, para que los que están familiarizados, la ICC o la Corte Penal Internacional es una agencia intergubernamental que está en los Países Bajos, que era con individuos por crímenes como genocidios, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes asalto. Y esto es lo que está pasando en muchas partes del mundo a medida que estamos hablando en estos momentos. Y quiero ponerlo con respecto al presidente Duterte, usarlo como un ejemplo o un formato para comunicaciones previas en contra de personas que hacen estos daños y crímenes de guerra, incluyendo el presidente de los Estados Unidos, el gobierno Netanyahu y muchos otros. El caso del que Duterte empezó en el
el preparador en 2016, Bensouda, cuando hizo una declaración acerca de la situación en las Filipinas, la oficina del fiscal general estaba preocupado por los asesinatos extrajudiciales y quería ver si acuerda de cualquier clase de violencia o una situación de violencia. Esto en el plan donde Duterte y el fiscal dijo que está considerando abrir una investigación preliminar. Esto debe ser esos 10 años atrás. En el 18, el fiscal de ICC declaró la apertura de esa investigación preliminar. Eso fue en un proceso bien tedioso en la ICC. El 2018 fue la inscripción por la oficina del fiscal. Y entonces, el señor Duterte, anticipando que esto va a ser mucho entre va a ser difícil, se retiró del estado de la ICC, pero es importante en términos de jurisdicción que es parte de un debate en términos de la ley, pero el retirarse solamente es efectivo un año después. Cualquier incidentes o crímenes que ocurrieron antes de marzo 2019 entran dentro de la jurisdicción de la ICC. 2 años después, la Cámara de Prejuicio autorizó y se puso una orden de arresto por el Tribunal Internacional en año atrás o hace un año atrás. El señor Duterte fue arrestado y volvió a La Haya y ahora está detenido. Los crímenes son crímenes contra la humanidad, son los crímenes de Duterte en 2018 y abogados de las víctimas de la organización Rise Up for Life, es el primer caso que podemos ver la próxima. El primero que se presentó por víctimas en contra de una persona todavía en su puesto de estado para crear daño bajo las políticas sangrientas en contra de las drogas y crimen contra que se come en miles y un asesinato sea 6,000 o 25,000. Próxima diapositiva. El presidente Duterte es responsable criminalmente y responsable de ser el líder superior y el más responsable de estos crímenes como la persona en términos de encargo y comandante y el respondente de la policía y el ejército y el militar y otras atrocidades que ocurrieron. Así que es la persona responsable. Este es el prefacio de mi conversación de los remedios legales en la ICC. Porque la ICC, primero que nada, los asesinatos extrajudiciales, arrestos, fueron tan horrendos que es suficiente para justificar una acción de la ICC. Segundo, el presidente Duterte no se investigó y no se investigó en la investigación. Por eso, durante durante ese periodo como presidente y cuáles son los cargos. Podemos ver en la próxima diapositivas y podemos ver el sistema de justicia no es capaz y tampoco la próxima no puede porque dicen expresamente que es inmune a que demanda bajo el sistema filipino. Resalta la presión de movimientos internacionales y de base para comprobar la credibilidad de la ICC para hacer justicia y la pregunta que nos dieron hablar sobre
fue sobre estos because problemas that de has been jurisdicción, a porque es nagging una pregunta que question and debate continúa that has en always been pie y raised siempre, by the lawyers of siempre lo hacen, Duterte. lo Under Article presentan los 107 of the juristas de ICC rules, Duterte. it states Bajo el a artículo state 100, shall not be discharged un by estado reason no of its puede, withdrawal, which it did eh, in March como 2018, pasó, from the obligations dado de arising from the baja statute of the de la ICC ICC, while it como was a party pasó to the cuando era statute, parte de esos because estatutos, its porque withdrawal el darse de baja shall not no affect its debe cooperation, afectar and it su has a duty to cooperate cooperación, tiene un and deber a which for cooperar acts which were for incidents y rather responder a which incidentes were que commenced prior to the ocurrieron date in which the antes de withdrawal que became se dieran de effective, baja, which is March que fue en 2019. marzo del 2019. Neither shall it prejudice in any way the En ninguna continued la consideration, consideración and I quote, of estoy any citando de matter ninguna which situación was que ya está already bajo under consideración the por la Corte consideration by the ICC antes prior de la to the fecha que date se on dieran de which baja y the que la fecha de withdrawal baja se became hiciera effective. efectiva. That is the crux of the Eso question. es lo que So next viene slide. en Thus, the mente con preguntas de interpretation of the term interpretación any de matter which was cualquier already situación under que ya estaba consideration en by the court, consideración por la which Corte o el was tribunal in March que pasó en 2018, 2018 effective in March y que estaba 2019, pasando en 2019. does it Esto preclude preclude the ICC a from ICC taking de cognizance reconocer of an de una investigation investigación que se begun había after a country después que has un withdrawn? país The se answer da de is baja. a resounding no, Y la respuesta a esto es because que no. jurisprudence La has taught jurisprudencia, us that any que matter cualquier would include situación preliminary que examination, requiere which is prior examinación to the withdrawal. preliminaria, que eso es The antes phrase de under darse de baja, consideration y la contemplates convención a contempla esa situation of situación de anything that cualquier is being otra cosa considered in a que generic se sense, whether it's considera by en términos preliminary genéricos, sea una examination, examinación, una investigation, or investigación o what cualquier have cosa you. previa. And finally, Y the finalmente, phrase by the para court la Corte does not only limit no its solamente contemplation to the limita ICC per se, a whether the ICC, pretrial puede chamber or the ser appeals chamber or the trial chamber, antes but also la includes recámara the office ante of the la prosecutor. oficina del So fiscal, the la question of pregunta de jurisdiction jurisdicción, or the lack of it has already been como se ha settled dicho time and time una y again. otra vez. The other nagging La question, otra which has pregunta que always been tenemos aquí que se repeatedly repite raised by es- defense, by the y se defense of presenta, Duterte, in the next la defensa presenta en la slide, próxima Megan, diapositiva, is his fitness to es stand si es trial capaz under Article 64, de paragraph estar en 2 of the juicio Rome bajo el Statute. artículo 64 However, the estatuto de pretrial los chamber estatutos, has pero adopted the la reports of Cámara the medical antes del experts juicio adopta who que unanimously los informes agree médicos that de expertos Duterte que is dice fit to stand unánimemente trial. están de acuerdo que However, Duterte puede nonetheless, the estar defense en juicio, puede continues estar en and juicio, attempts to y relitigate tratar the de interim hacer release in the litigio first para review of detention for detenciones bajo conditions condiciones and citing diciendo medical reports as informes changed médicos circumstances. de So that this esta question pregunta, of si witnesses puede trial is estar going to be vas revived a time and revisar time again. una y otra vez si puede So where are estar we en now? juicio o no. What is the Es status of el the estatus de communication comunicaciones for crimes against humanity against en Mr. términos de Duterte crímenes and contra la a humanidad. handful of others? They've already been named, Hay from algunas generals to cosas government que se ha officials dicho de who are in oficiales que están conspiracy with Mr. Duterte. As of hasta date, ahora. the confirmation of La charges which has been confirmación de postponed, sus which is cargos the que next slide se already, han Mega, is the pospuesto, letter D under eh, status. The confirmation of charges which has been que se han postponed pospuesto, has la already been confirmación de esos cargos se finished terminó. last month. And the question of the interim Y la release pregunta si se va request a by Mr. soltar Duterte has eh, been denied en este momento by y se the ha appeals negado por las chamber, but recámaras they are altas, still pero reviving and resurrecting it está time and time again. revisándolo de una y And otra finally, vez. the question of jurisdiction has Y already la been settled. But pregunta again, se ha hecho the una y otra defense vez. is appealing it before the Y appeals chamber. está So that's still a pending reapelando question. esto. Una pregunta What is si next, tiene Mel? buena salud o no para The estar decision of the confirmation of the la charges against Mr. confrontación Duterte de Duarte. shall come Va a, within the next 2 months. So that will vamos a be saber March, si April, dentro del próximo after which the abril, pretrial chamber should have donde decided la whether or reclama not antes to de confirm el all or any of juicio, the charges si brought by va a the confirmar prosecutor. todos los And cargos there are traídos por only el 3 fiscal scenarios that we can y expect. qué se puede One, esperar de eso. this next slide already, Próxima Mega. diapositiva. Then what's next? Lo próximo,
Pretrial chamber. la recámara, No, it's, there you ok. are. La, Pretrial chamber can either confirm, which means to la say recámara that the ante el special tribunal committee puede decidir si suspect Mr. Duterte pueden to trial confirmar before the trial chamber, y puede ir a la or recámara the del pretrial tribunal chamber may o pueden decline to start the proceedings negar against Mr. Duterte, continuar con procedimientos en or contra a it may Duterte adjourn o the puede hearing and request the decir prosecutor to provide further y le va a evidence, pedir, for va a which levantar la reason the sección y pedir prosecutor shall have to al conduct fiscal que further haga investigations más or to investigaciones amend any para charges. poder entonces o enmendar Next slide. cualquier cargo. So, what is the ¿Cuál es el value valor of the de la ICC? ICC? Well, rightfully it has received a Recibe lot mucha of crítica. criticisms. No? It is not a perfect No es una institution. institución It has its perfecta, own tiene sus propias limitations. limitaciones. For some people, Es buena para algunas it has its personas, tiene sus biases, and there are perjuicios a lot of y procedural hay delays, muchos jurisdictional retrasos de challenges, and procedimientos is y susceptibility es to susceptible geopolitical a influencias influences, just geopolíticas like what the United como States el gobierno de los government Estados under Mr. Unidos Trump has been doing eh, against the ICC and the eh, prosecutors. y a la The ICC ICC has been ha rightly sido criticized, criticada and this is the y finding eso es of the IADL in its lo que hemos Kathmandu encontrado en Congress last Kamandú year. el año It has pasado, rightly criticized for que its critica bias sus against prejuicios investigating en contra de crimes investigar committed crímenes by por powerful estados states in the poderosos northern en el hemisphere, hemisferio norte and it has an excessive focus, and Y that has tiene been un enfoque excesivo. shown by the record Y on the eso African ha sido continent, and Mr. Duterte mostrado is the por only los Asian archivos del continente leader africano. so far Se that ha has been demostrado que ignored. Mr. Duterte But es el único líder to be fair, asiático the que ICC has taken some courageous steps ha sido, limited digámosle, as odiado they a la are Corte, by que ha opening odiado a an la Corte, pero investigation para of ser these crimes justos, la crimes ICC ha committed tomado ciertos since pasos 2014 valientes, by limitados, Israel ya que han abierto una against investigación, por ejemplo, contra los Palestinians, crímenes and more recently cometidos by desde el issuing 2014 warrants por of los arrest israelíes against Israeli leaders, ante including los palestinos y Mr. más Netanyahu. recientemente las órdenes de arresto contra Maybe los I can líderes skip these human rights israelitas, bodies. incluyendo el señor We Netanyahu. can breeze through it. The next slide. Quizá podemos Normal saltarnos report number estos 4. cuerpos de los derechos humanos, I will podemos just dar un breeze breve through it. repaso. This would include La the UN siguiente Human Rights diapositiva Council, es el the número Universal 4. Periodic Review, Esto incluiría el which is a Consejo mandatory review of the de states los Derechos every Humanos de la 5 years ONU, again, and the la treaty revisión periódica bodies, universal, for cual es instance, una revisión obligatoria de los estados cada 5 años, creo. the Y los tres Human Rights cuerpos, Committee, por the ejemplo, el Committee Comité de Against los Derechos Torture, Humanos, and el so on and Comité so contra la forth. These are Tortura, bodies y así that sucesivamente. monitor Esos the son implementation cuerpos of que the treaties on human rights, monitorean la implementación de los tratados de derechos human rights humanos. bodies rather, and special procedures Más bien that procedimientos include thematic and especiales special rapporteurs and que experts incluyen reporteros especiales, on expertos different and varying topics de under diferentes civil, cuerpos political, variados economic, social, and cultural rights. I will skip relacionados a the temas Meeting for de Peace because I derechos understand económicos, sociales, civiles y Philip is políticos. going to Me cover it. saltaré esta parte But de I'd Unidos just por la like to Paz, point out sé que Luis la va a that cubrir. even as we engage these human rights bodies, Pero incluso al they are involucrarnos en estos valuable cuerpos de derechos and they humanos, have their own significance and role to son play, valiosos y but tienen su they propio are significado y constrained due to su lack of rol. enforcement powers, state non-cooperation, Pero because son it is not constreñidos por mandatory la falta de poderes que ejerzan en la ley, with these decisions, and of que no course, haya cooperación entre los estados porque no es obligatorio cumplir con Now we esas can decisiones follow y, por the supuesto, other parts interferencia diplomática. from the UN Human Rights Luego Council. podemos saltarnos You can estos skip consejos de that. derechos humanos. TPR, treaty bodies, okay. Estos cuerpos, digamos, hay 3 de ellos. Next slide. Siguiente diapositiva, There you vamos. go. Special procedures. There you Procedimientos go. especiales, ahí vamos. Skip it. And this is, I think, the more important thing. Y creo que esto es lo más which is importante. The People's Tribunals El Tribunal and de los Fact-Finding Pueblos Missions. What are these y las tribunals misiones and fact-finding missions, in que particular the busquen People's hechos. Tribunals? ¿Qué es In esto, en general, particular los they tribunales de los are pueblos? another form En general, of the son otra exercise of the right forma of del people ejercicio del to derecho de las seek truth, personas para accountability, buscar la and verdad, justice. la rendición de They serve cuentas, as parallel y sirven como political legal paralelos, como platforms initiated plataformas by the legales people políticas themselves paralelas, as iniciadas credible por los pueblos alternatives mismos, como or even as alternativas complement or creíbles o supplement to incluso existing como or suplemento or traditional complementario legal, para ya las judicial, or instituciones political measures legales and actions tradicionales undertaken or burocráticas ya existing or existentes yet to be undertaken
y las acciones tomadas o existentes a los perpetradores por violaciones de derecho internacional, incluyendo los derechos básicos de las personas a desarrollarse. Los tribunales de la gente, de los pueblos, son una fora muy importante de la perspectiva del ente de las personas. No están limitados por complicados, tardíos y retardados, inadecuados y plagados de subterfugios y resquicios, procedimientos y evidencias. Sirven como una plataforma libre y segura para las víctimas. Siguiente diapositiva, nada. Y aboga por la organización y presenta una narrativa y experiencia anclada a la evidencia. Y por supuesto, con argumentos legales y alegatos de crímenes cometidos. Documentan, digamos, las llamadas a horrendas violaciones al derecho internacional y más allá preservan, porque ya hay otras maneras de preservar evidencia más adelante que vaya a ser utilizada como referencia en su momento, porque habrá su momento, quizá no ahora, pero sí habrá un momento para acción futura legal, incluyendo tribunales de la ONU o lo que hemos discutido anteriormente, el remedio de la jurisdicción universal o el ejercicio de la jurisdicción universal. Y finalmente, adicionalmente, los tribunales de los pueblos y los procedimientos hacen un memorial de la lucha de las personas por su libertad en el mundo, por sus registros históricos y por la historia de los pueblos, y deben servir además como inspiración moral para acción política. Siguiente diapositiva. Los tribunales de los pueblos contribuyen a la acumulación de la resistencia de campañas y protestas contra violaciones alrededor del mundo. Son paralelos a la persecución legal de medidas, así como abogan y se involucran en cuerpos intergubernamentales de alto nivel y sirven como plataforma diplomática, política y moral para extraer la rendición de cuentas. Son parte y área de amplificación de las personas y los pueblos para amplificar sus derechos colectivos a la autodeterminación de los pueblos e incluso luchar por la liberación nacional. Siguiente diapositiva. Regresando a los tribunales de Burton Russell y la Agent Orange War, la guerra en Vietnam, particularmente los procedimientos de la ICC fueron depredados por tipos tribunales en Bruselas, así como en Washington en 2018 y 2024. También hubo, por ejemplo, las audiencias globales en las sanciones imperialistas de los Estados Unidos, bloqueos y económicos coercitivos en Venezuela, incluyendo aquellos en Venezuela, Irán y Cuba y muchos otros. Y más recientemente hubo este Tribunal de los Pueblos en el ecocidio en Palestina cometido por Israel, el cual fue realizado en Bruselas el año pasado. Así que, ¿qué es el Tribunal de los Pueblos? Siguiente diapositiva. Y las misiones que buscan los hechos. Básicamente son las raíces, no los cimientos, son las raíces de la justicia. Iniciativas que ofrecen alternativas, espacios alternativos para la movilización y la búsqueda de la verdad, siendo esto incluidas ya la similarmente limitada fuerza legal. Y finalmente, esto es muy importante, dada la limitación de los remedios o medidas legales tradicionales y dada la naturaleza del Tribunal de los Pueblos y dadas las brechas y la corrupción y el abuso y subyugando los principios legales internacionales, está la importancia del trabajo solidario internacional, el cual es la siguiente diapositiva. Y esto sería el debate político, la parte, digamos, política del debate político de mi presentación. Eso no solo incluirá alianzas internacionales, no solamente entre abogados, sino entre de pueblos a pueblos, conferencias alrededor del mundo, juicios, observaciones en muchas partes del mundo, en Turquía, en muchos otros países donde los abogados están siendo atacados. Y por supuesto,
el amicus valor study de or en principal entregar, resolutions digámosle, and legal opinions before una versión de lo que national ha sido tribunals. entregado por In las many cortes y las occasions, opiniones including, for legales en instance, muchos the tribunales initiative legales, of the Friends of the Hague. así como las iniciativas In del conclusion, Grupo de la Haya. what are our takeaways? En resumen, ¿qué nos llevamos de aquí? We must maximize the legal Número uno, platforms and debemos mechanisms in the maximizar las plataformas international legales y field los mecanismos en el campo despite internacional, their limitations. independientemente de su We carácter limitado. must, the next slide, Siguiente diapositiva, nada. generate broad international pressure and Deben support generar and undertake amplia presión organized internacional y campaigns apoyo in y order deben to realizar campañas memorialize organizadas incidents and para poder hacer chronicle them memoria de for los history incidentes for y la future cronología de ellos en la purposes, historia popular para and propósitos legal. futuros Next en slide. temas populares We y legales. must, going back to my presentation, Bueno, my introduction rather, volvemos a mi we presentación, must o bueno, más bien maximize mi introducción. international law Debemos and maximizar la ley existing traditional internacional redress mechanisms despite awareness of their y los nature mecanismos and tradicionales que ya limitations and gaps. We existen know that. para oprimir, But a pesar it may help. inclusive, a pesar de su naturaleza, It is tough, limitaciones but y it may brechas. help. Sí, lo sabemos, pero puede ayudar In helping stop y the commission quizá of no lo detenga, redress pero ayudará, crimes, maybe not contribuirá en now, ayudar maybe a in the detener la next comisión de los crímenes atroces. in time to ensure accountability for Y perpetrators seguramente and en su justice for momento victims. podrá It is asegurar la rendición de imperative cuentas a sus perpetradores y fight justicia back para las against víctimas. Así imperialist que es attacks. imperativo Much hoy more so pelear contra now. los ataques Attacks on imperialistas rights and y mucho international más law. ahora atacar As we see now in para Palestine, combatir los in derechos y Venezuela, proteger in los derechos de Iran, la ley in Cuba, and internacional, many así other como vemos en parts, Palestina, en Venezuela, where Irán y Cuba y powers muchas otras partes donde los are poderes imperialistas taking están using the dictando law of the jungle, y utilizando the law la of the ley de la heart, jungla, rather la than the ley law del of the más right. poderoso, la ley del más It is fuerte. important to hold Así que accountable es the likes of importante que Duterte, the likes que of ellos Trump, the likes of rindan cuentas. Netanyahu, Duterte, and los many similares a others Trump, who los similares a attacks on rights Netanyahu and y muchos international law. otros ataques en leyes Next slide, please. internacionales. Siguiente diapositiva, por favor. I'd like to close by Me quoting gustaría cerrar the citando ideal declaration of last el year ideal de la with declaración del año respect to pasado the topic at con hand. We respecto must al oppose tema que estamos the entrando en onslaught of cuestión. international law and Debemos defend oponernos a la masacre de la ley internacional y We defender have pushed the todos los logros. parameters Tenemos of the limitations logros, international law. debemos empujar los We have parámetros de los evolved límites que to tiene la ley respond internacional. more Esta to ha the people's evolucionado a rights and responder hacia welfare. a los The derechos de los achievement to pueblos y el defend these bienestar. achievements of people's Los logros para struggles defender against esos fascism logros and colonialism y enshrined las luchas in de los pueblos contra international el law. fascismo y el We must colonialismo han vigorously brillado en la ley defend internacional. the progressive Debemos achievements. defender There are vigorosamente progressive los achievements, logros including progresivos que those in son, international incluyendo humanitarian estos, law, incluidos against all la ley attempts to humanitaria replace it with internacional, the law contra todos los of the intentos most de powerful. reemplazarla con la ley We del más must fuerte. enshrine further the achievements of Debemos people's struggles in brillar más international allá law. de los logros de los These pueblos en la ley positive developments in internacional. international law Estos that we have desarrollos positivos en mentioned la ley internacional are only son possible solo posibles if they result si from the struggles of the people. They're resultan not y going to come provienen from de the las luchas sky. de la gente. They are part No of the caen del struggle. They cielo, are son part parte of de the nuestras effort. luchas, They son must be parte de able nuestros to rely esfuerzos. on the foundations of Deben poder international confiar en las law bases de la ley and internacional develop as a result of the past people's struggle. y This is the desarrollarse product of the people's como struggle, the resultado de evolution of de las progressive luchas trend pasadas de los of pueblos. Este es el international law. producto de la That is evolución why progresiva de la tendencia en el progressive derecho and democratic internacional. forces around the Por world eso es must progresiva y mobilize. democrática. We must mobilize Y el against mundo these debe attacks on movilizarse. Debemos international law movilizarnos at contra estos ataques en la ley witnessing internacional que at estamos this moment. presenciando y atestiguando en este momento. And I quote, the system and forces, next slide, that have bred injustice. Ray, we're going to have Realmente, to close. Yes, el sistema, my digamos, last Ray, slide. The system and forces that have bred injustice are embedded by the law Bien, and are interpreted el as legal sistema principles fuerza la that should put injusticia ends to enmarcada en arbitrary la ley e legislation are interpretada a través de corrupt. They principios are harmful. legales, They are unscrupulous. a They través use all their sources at their disposal. de la They armería simply de que act with las armas wisdom. legales son But poderosas, son muy over poderosas y no time, tienen escrúpulos. together with the people, Tenemos we will sus outwit puentes a them. We will disposición, outwit. We will outwit son, them se creen and make the struggle for real freedom and justice omnipotentes y even juntos possible. podemos Thank you. superarlas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Merci beaucoup. Salamat. Thank you so much, Edre. Muchas for gracias, joining Edre, us at midnight in Manila and por for unírtenos detailing desde the Manila y por characteristics of detallar las impunity características de la for the most impunidad. heinous of crimes, for
por atender las características de la impunidad, de los crímenes más horrendos y por explicar la doctrina de la jurisdicción universal e histórica y el caso de la ICC contra Duterte y los desafíos que presenta. También explicaré los beneficios y limitaciones de la Corte Penal Internacional y la importancia de los tribunales de los pueblos y también de la solidaridad internacional. Así que nuevamente, muchas gracias por tan maravillosa presentación. Ahora tenemos a Camilo Omaña. Camilo, te cedemos la palabra. Gracias a todos y gracias, Adre, por tu presentación. Trataré de mantenerlo breve para que podamos tener espacio para la discusión y conversaciones. Espero puedan ver las diapositivas, las presentaciones. Y en caso de que no puedan verlas, háganmelo saber, por favor. El título de mi presentación son las nuevas dinámicas en la guerra contra las drogas, mercados, tecnologías y poder imperialista. Estoy muy feliz de poder ingresar a ustedes y estoy muy agradecido por la oportunidad de poder tener este intercambio. Bien, mi argumento principal en esta presentación es que la guerra sobre las drogas no es nueva, pero es dinámica y esta es cambiante. Así que este panorama cambiante involucra un grado de transformación, aunque la guerra es una declaración que se ha dado al lugar desde los 70s en el mundo y comenzó en los Estados Unidos como una declaración, pero tiene una larga historia. Y ahora podemos decir que esta guerra ha sido combatida en diferentes lugares y en diferentes lugares como plantas de producción de drogas, y que ha habido cierta estabilidad en esta guerra de las drogas, que es transformadora y que se ha transformado en los años más recientes. Así que parte de mi argumento o la pregunta que quiero traer a colación es: ¿quién se beneficia de esta transformación? Y si es que la hay. Lo primero que quiero decir es que quiero explicar rápidamente lo que significa la guerra en las drogas. Y creo que esta frase de George Orwell puede ser muy interesante. Decir que la guerra no se trata de que se gane, se trata de que sea continua. Lo que significa es que la guerra en las drogas ha traído resultados contradictorios, pues reclamaba ser la derrota del consumo y la producción, así como la reducción de disponibilidad de drogas ilícitas. Pero también ahora surgieron las nuevas oportunidades para personas, para la persecución judicial adecuada y la rendición de cuentas de grupos criminales, y también la disrupción de esta economía ilícita. Lo que vemos en los números y en todas las estadísticas en estas economías ilegales es que en realidad la disponibilidad de drogas en realidad se ha multiplicado y las nuevas drogas vienen al mercado cada minuto, y que hay más consumidores que nunca, y que esta guerra que ha sido combatida en diferentes lugares como las Filipinas, como fue ya explicado esto, pero también en Colombia, mi país natal, y en otros lugares, especialmente en países que son productores estigmatizados. Bien, esto ha traído muchas muertes, ha traído muchos costos y costos ambientales y humanos, pero también culturales. Así que los pilares de la guerra o en la guerra contra las drogas son la fuerte distinción entre consumidores y productores, significando que algunos países, especialmente en el sur, producen drogas y algunos países, especialmente en el norte, consumen drogas. Entonces, esto es basado en la asunción o presunción de que es una economía ilegal que no tiene conexión con el mercado, digamos, legal. Es pensado a través de medios ilícitos con actores ilícitos. Y esto también presume que hay un enemigo que, aunque no muy claro, no está claro si son las drogas o los carteles o las organizaciones criminales o la economía ilícita, siendo aún no claro quién es el enemigo, tiene un enemigo que ha
logrado crear esta imagen de guerra que está siendo combatida y que puede mover políticas, instituciones e incluso programas de diferentes organizaciones para combatir contra ellas. Así que mi argumento es que esta guerra, aunque parece ser permanente y continua debido al enemigo, debido a que tiene un enemigo muy abstracto, está percibiendo, es que lo que sucede es que percibimos ahora diferentes transformaciones en el campo. Uno de ellos es la cantidad de fragmentación de mercados de drogas. Así que la idea de carteles grandes que gestionan cada uno de los ciclos de la economía de la producción ilícita de las drogas ha cambiado ampliamente. Las redes descentralizadas y en grupos pequeños y en productores en escalas pequeñas encuentran celdas de tráfico flexibles que pueden adaptarse muy bien a diferentes estrategias de persecución y también a través de diferentes economías ilegales, significando esto que no estamos encontrando tantos carteles que propiamente trabajan en el mercado ilegal de droga, sino que también trabajan en otras economías ilegales, lo que significa que hay mayor fluidez y mayor aprendizaje de estos grupos que pueden reagruparse, pueden crear nuevos, digámosle, a- actos para apoyar estas actividades. Entonces, esta fragmentación viene de una diversificación de estas actividades ilegales que están no solamente relacionadas a la producción de la droga y el tráfico de drogas, sino que también están ampliamente relacionadas a otras formas de explotación, tráfico humano, tráfico de armas, control de publicaciones y impuestos ilegales, ataques sexuales y ataques al ambiente como minería ilegal, es decir, todas to- se juntan en una forma de plataforma que está muy abierta y mayormente criminal. Esto no es solamente territorial en la manera en que se organiza el crimen, pero en la manera como operan. Las drogas sintéticas están cambiando el panorama también, porque el norte global está consumiendo no solamente drogas basadas en plata, pero también utilizando drogas sintéticas. Las drogas sintéticas han creado un impacto en la sociedad. La droga como el fentanilo trae una nueva realidad eh, y, y crean un golpe en esas estructuras de la sociedad, donde el fentanilo no solamente crea una adicción, pero también crea muchas muertes en los Estados Unidos, donde el fentanilo algo que las farmacéuticas produce, tienen 100.000 muertes cada año por muchos años. Esto significa que es sumamente letal. Estas clases de drogas no solamente están impactando, tienen un impacto, el grado en el cual hay más disponibilidad de ellas por el comercio que está en estas drogas, porque también hay un impacto en la salud pública y también la tecnología, la web negra, el dark web, también lo que era antes obstáculos geográficos previos y manera en traficarlo y producir diferentes drogas ilícitas. Ahora está pasando en escenarios virtuales, en la web oscura, que hay una disponibilidad de tecnología, multiplica la manera en que
estas drogas están disponibles y también cómo se pueden producir. También hay la capacidad también de arrestar y darle seguimiento es mucho más difícil. Muchas de las circunstancias que en el sur global, la disemisación de estas drogas es mucho más difícil eh, tratar de perseguir este problema donde están pasando la producción y identificar lo que pasan. Y se están multiplicando muchos factores en términos de salud pública que tienen que ver eh, son factores extraños o de extranjeros. Se hace mucho más difícil la situación. Vemos que la violencia está localizada pero concentrada. Significa, por ejemplo, en Europa se puede ver eh, ciudades del puerto como Rotterdam o Amherst tiene una gran ola de criminalidad, pero también de violencia que se deriva mucho más del tráfico de las drogas, pero también se puede ver en diferentes partes del norte global cómo la producción local está incrementando, no solamente la producción de cocaína, pero también la producción de drogas sintéticas, que significa que hay un problema social mucho más amplio y la violencia no está contenida solamente en países como en Colombia. Se hace mucho más, eh, está mucho más amplificado, mucho más presente en los países del norte global. Pero vemos también una concentración. No podemos compararlo con los procesos de criminalización en países como Filipinas o El Salvador, o la militarización como Ecuador, o las campañas militares en diferentes países con la realidad del norte global. El norte continúa ser global. Estos cambios, las ganancias usualmente van a países que tienen mayor consumen más. eh, el costo humano y del medio ambiente y otra carga y cultural usualmente van al lado de los países que son los que están produciendo. Y esto, claro, tiene una correlación con la situación de imperialismos, áreas periferiales tienen que lidiar con inestabilidad, mientras otras regiones permanecen estables. Cuando hablo estable, que todos los años tiene capacidad y todas las regiones absorben y pueden ver otras regiones experimentan violencia e inestabilidad. La geografía de las drogas está cambiando. Ese cambio de drogas basadas en las plantas a la sintética y la consumpción y producción que está pasando en el norte global depende menos de los territorios como era antes las drogas que estaban basadas en plantas y son más potentes y letales como daban el ejemplo de fentanilo, pero también el grado en que esto sea localizado y la producción se hace más disponible. La tecnología de inteligencia artificial y de dark web ha cambiado el panorama de esta geografía, de este mercado y cómo está entonces prosperando en países del norte global, en la manera en que eh, el cripto y el papel de cómo hacen distribución y, y saben cómo se producen estas clases de drogas y tienen abiertos nuevos mercados
y pueden ser blanqueo de capitales y la consumpción y una transformación que estamos viendo y que tenemos que bregar con ello y lidiar con esto. Mi tercer argumento, y creo que va a ser el último antes de terminar, es que hay también un grado de transformación en las intervenciones militares. De las guerras siempre se han luchado fuerza y los ejércitos, más allá de la criminalización, organización de los pueblos. Eso se ha promulgado por políticas conservadoras, que es la manera de lidiar con esta situación es la guerra. Estamos dando cuenta, se están borrando esas fronteras entre seguridad pública y seguridad nacional, el uso del ejército, de entender del enemigo interno y adaptar esa estrategia dentro de las fronteras de los Estados Unidos. Se está cambiando el panorama. El enemigo interno que se diseminó y se aplicó en Latinoamérica por parte de y la intervención de los Estados Unidos en el continente. Está una narrativa que está tomando, está ocurriendo en los Estados Unidos y tiene impacto en la migración y las fronteras. Y hemos visto también y ha creado esos impactos en relaciones internacionales, especialmente con países fronterizos, México y Canadá. Y también parece ser que hay una línea bien leve en términos de la aplicación de derechos humanos. Sea una conversación en el marco de la ley internacional que puede ser aplicado a estas clases de intervenciones. Muchas veces hay un desafío en la validad de derechos humanos en esa clase de escenarios o las operaciones, y muchas veces se usa lenguaje de militarismo que puedes tener como blanco a personas como enemigos, y estos adversarios también pueden sufrir fuerza letal actualmente, como las leyes internacionales y de derechos humanos no son parte de una opción en su mano, y tienen que trabajar juntos y son interpretados de las leyes internacionales y de derechos humanos, pero en tiempos de conflictos armados hay diferentes marcos que vienen de la ley internacional humanitaria, porque tiene que haber principios como humanidad, proporcionalidad y necesidad, y también prevención o precaución de cualquier daño, especialmente para personas civiles. Es una distinción entre civiles y combatientes y fuerzas armadas. Hay una paradoja de constatación. La militarización de la guerra en las drogas ha incrementado la cantidad de homicidios y otras clases de eh, violencia violenta o letal en los territorios donde eso está ocurriendo. La militarización de la policía es una estrategia, pero también el uso de armas letales y estrategias de control crean una paradoja donde estás ofreciendo seguridad, pero lo que estás recibiendo en el territorio son condiciones de sobrevivencia, y hay una gran cantidad de escalación. Hay diferentes estudios donde muestran que hay países donde hay intervenciones militarizadas en el campo, hay una escalación de los grupos criminales y incremento de uso de eh, medios letales e interrumpen y rompen las comunidades entre las leyes y los gobiernos de la comunidad.
y haciendo otras clases de estrategias sociales que pueden ser complementarias y puedan traer inclusión social. Respetando su tiempo, unos últimos comentarios. La guerra en las drogas está formando, no desapareciendo en las maneras que están pasando dentro de los mercados internacionales, no solamente domésticamente, pero también como una situación internacional que está enfrentando y está la existencia de reglamentos internacionales y buscando oportunidades para el uso de la fuerza más allá de las cooperación multilateral entre acuerdos de estados y están haciendo daño en la validez de la ley internacional, ley internacional, la implementación de derecho, pero la existencia de marcos que pueden ayudarnos a mover hacia adelante de una manera nueva y más humana. Estas nuevas dinámicas de las cuales hablé, no solamente de drogas sintéticas o tecnología y nuevas maneras de avanzar el uso de la fuerza y enfatiza estrategias militares, poniendo como blanco a las poblaciones vulnerables como población caribeña y eso involucra un ataque no solamente a esas comunidades, pero también leyes públicas y también leyes internacionales. Tenemos que hacer un marco donde consideramos las drogas como eh, palabras y cómo lidiar el uso y otros asuntos a nivel social. Tenemos que empezar a pensar que estos mercados, esta parte de esta economía, darnos cuenta de esto y diálogos que tienen que ser más honestos, como estas economías legales se enriquecen de estas economías ilícitas. Estos son mis últimos comentarios. Una vez más, gracias. Podemos tener más conversación, debate. Gracias a Mario y a todo el Thank equipo. you, Camilo, for explaining the parameters of the war on La drugs, guerra en its las economic guerras, and political los aspectos aspects, and económicos y how it's políticos y cómo used se está to usando para justify justificar military intervenciones intervention militares and y la repression, represión, including incluyendo recently, recientemente oops, in en Venezuela. Venezuela. And Y también also the way en la that the manera international que la humanitarian law ley and international human humanitaria rights y law are miscited to esta rationalize law breaking acción de prevent the racionalizan es event romper very, very much. esos procesos, Our no romper y por last último, faculty miembro member, del but certainly not profesorado least, is es Phyllis Phyllis Bennis. Bena. So, Phyllis, Phyllis, go ahead. adelante. Thanks, Marjorie, Gracias, and thanks Marjorie. all of you Gracias a for todos being por here. estar I'm aquí. sorry I can't be with you this Me morning. disculpo, no puedo estar aquí con ustedes mañana. The scheduling didn't Mi work out, horario no funciona. but hopefully this will be of Pero some que use. esto pueda I was de asked utilidad. to Me speak pidieron que about hablase específicamente specifically the Uniting for Peace precedent at the United Nations, United for how it can Peace be y used, cómo se what are puede its values, en what la are its ONU se limitations. puede usar But before I jump limitaciones. into that, Pero I want antes to de say a hablar few sobre things eso, about the history of the quiero UN that hablar I un think are very poco de la relevant historia when de we're la talking ONU about antes, que son the relevantes limitations of cuando hablamos international de las law. limitaciones de One leyes is that from the internacionales. time it was Una de created, ellas the es desde el UN has momento en que always se had creó this la ONU, tiene una contradiction between the contradicción forces that are the most entre democratic, las cosas such que as the General son más Assembly, one democráticas, country, one vote, como la and Asamblea General, the un país, un voto, agencies y that las are most agencias que son powerful, más like the Security Council, poderosas, where the permanent el prime Consejo de minister can tap Seguridad, and la persona use poder, se usa their el veto poder that de comes veto from que viene power. del poder. So there's a huge Hay un challenge in that desafío context muy that grande en so ese much of contexto. international Mucho de law la ley lacks internacional institutional no tiene enforceability. It's the cumplimiento crisis bajo of enforcement. institución. Entonces, no hay And that means the aplicación. veto, that Así means significa el General Assembly is veto, que weaker, la that means Asamblea General es its mucho decisions are débil, not considered binding in international las law. decisiones son All of those things consideradas are para cumplir challenges. en ley Now, in the internacional. last couple of En los years, últimos particularly in the años, en el context of the contexto de
el genocidio ocurriendo en Gaza. Hay muchos cambios cambios que han ocurrido en la decisión de Sudáfrica de traer su caso en contra de en la pregunta del romper el convenio en contra del genocidio. Lo que estaba hablando previamente, en esta clase cuando ocurre esta clase de casos, tenías una situación donde muchos países se traen al Consejo de Seguridad y proponen resoluciones en términos de clases de sanciones se pueden traer en términos de Sudáfrica y hay un veto de los Estados Unidos donde se pasa en la Asamblea con un margen muy amplio, una mayoría. Muchas veces se trae a la Corte Internacional de Justicia y hay un fallo positivo, no podemos hacer nada para aplicarla. Va a pasar. Así que lo que pasó en 1980, cuando el movimiento en contra de la parte de Sudáfrica estaba en plena alza, vimos estas resoluciones que se estaban pasando en la Asamblea General. Si viene una cárcel de menú de opciones, las clases de sanciones de mercadeo, en todas cosas importantes como estas, en países se le pidieron que cumplieran con ella. No es algo que tenían que estar haciendo, pero hay un movimiento internacional en contra de la parte de Sudáfrica. Y todo esto gobierno uno tras otro eh, eh, se, pusieron sanciones ya que se pidieron. Y después muchos países hicieron esto, incluyendo aliados de los Estados Unidos. Y después de eso, esto fue durante los años del Ronald Reagan, uno de los años más reaccionarios en el gobierno de los Estados Unidos. Había oposición pública para que se pusieran sanciones en contra de Sudáfrica. Y ya que los Estados era poderoso no solamente económicamente y militarmente, eso proveyó las condiciones los sudafricanos pudieron llevar a su propia liberación. Y podemos ver ahora ese modelo, y vamos a hablar más tarde sobre ello. El reto que se trajo en la Corte por la Decisión de Sudáfrica es crítica. No solamente tiene que ver la pregunta de la responsabilidad israelí, que siempre se ha prevenido por los Estados Unidos. Los Estados Unidos no va a permitir que su aliado en el Medio Oriente, que se responsabilidad en la Corte Internacional, la Corte de Justicia, por el Consejo de Seguridad, de ninguna manera lo va a permitir. En ese contexto, tiene a sudafricanos diciendo, esta es nuestra oportunidad y lo vamos a usar. El otro reto que presentó Sudáfrica era la naturaleza de ICG, que se veía de los países coloniales, se vea como instrumento. ¿Quién usaba la Corte Internacional de Justicia? No son países pobres, no veían casos que venían de Bangladesh o Shed. Veían a países generalmente los países de Europa, América del Norte, Australia, Nueva Zelanda, y algunos otros países adinerados, a lo mejor Japón o Corea del Sur. But basically, the global south was excluded. Suddenly, here you have an African country that had itself overthrown apartheid coming to the court and saying, you belong to us too. It was an extraordinary break with that narrow definition of the past. So all of that has been, I think, very important in terms of how we see Fue un extraordinario break con esa definición tan estrecha del pasado. Así que todo eso ha sido en términos de cómo vemos los modelos de la ejecución de la ley, cómo puede suceder en las Naciones Unidas en un contexto de ley internacional. Así que, ¿en dónde estamos ahora en términos de Donald Trump siendo presidente, digámosle? Estamos buscando en segunda instancia a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos
y el supuesto futuro rey del mundo, en el cual se ha consolidado un ataque que ha sido duradero contra la ley internacional y las instituciones internacionales como tal, particularmente las Naciones Unidas. Así que lo que vimos recientemente ha sido la disposición de la administración de Trump a, a rechazar absolutamente la Carta de las Naciones Unidas, que dice en su artículo 2 que ninguna nación debe ir a la guerra contra cualquier otra nación, con dos muy estrechas y cortas excepciones. La carta fue ignorada. Las restricciones del artículo 51, las cuales son básicamente que ya sea que el Consejo de Seguridad da permiso, autoriza un ataque militar, lo cual, digamos, los casos son en el cual el Consejo de Seguridad da permiso y autoriza el ataque militar, lo cual obviamente no sucede ahorita, o inmediatamente en autodefensa, defensa propia si un ataque armado ocurre. Entonces ahí el Consejo de Seguridad puede apropiarse. Son dos tipos de restricciones, digámosle. Incluso en la defensa propia, así que podríamos decir que no puedes decir que fue defensa propia. Así que no podemos decir simplemente tenemos el derecho de ir a la guerra, solamente si ocurre un ataque armado, lo cual no ocurrió. Y segundo, en el caso de Irán, buscamos otros casos en los primeros años de Trump, el segundo periodo, justo después de su inauguración, comenzó el bombardeo de la campaña de bombardeo contra Somalia. En marzo atacó Yemen, llevando ataques masivos que mató civiles. Y en junio, por supuesto, fue el primer ataque israelí-americano en Irán. En Navidad atacó y bombardeó Nigeria. Y en enero fue el ataque contra Venezuela. Y luego nuevamente un segundo mucho más fuerte ataque con Irán. Así que en todas estas instancias, la carta fue ignorada y violada. El artículo 51 fue ignorado y violado porque no hubo permiso otorgado al Consejo de Seguridad y no hubo ningún argumento de defensa propia. Irán no había atacado a los Estados Unidos. Luego, además, ignorando la carta y violando la ley internacional en el contexto de Gaza y en este cierto grado el West Bank, particularmente en Gaza, donde los Estados Unidos no solamente protegieron a Israel de que rindiera cuentas por la violación de la Convención contra Genocidio, sino que también permitió el genocidio israelí financiando armas y protegiéndolo de modo que no hubiera rendición de cuentas por las vastas violaciones israelitas. En los Estados Unidos fue más que un apoyo, fue culpable de esas violaciones. Pero lo que tenemos actualmente a tenor internacional es lo que yo llamaría el miedo a un régimen internacional. Para los gobiernos eso significa un miedo de que Trump imponga nuevos aranceles, problemas de la administración, sanciones e incluso utilizar la fuerza militar. Y el resultado es que hay un gran miedo de estar incluso en desacuerdo con los alegatos de Trump, el miedo en que sea insultado y que no sea aprobado, digámosle. Entonces esto se vuelve el día a día y ahora los países alrededor del mundo están dando lo mejor para estar en paz con Donald Trump, lo que además de la degradación moral que implica eso para un gobierno, tampoco funciona. Es algo que hemos visto que ha peligrado en este país. Entonces, la presión a la NATO para que escale su inversión militar al 5% del PIB es sin precedentes, pero virtualmente la NATO estos días está procediendo y tratando de mover al 5%, forzando la compra de equipos militares estadounidenses y todo eso. Si comparamos esta subyugación de la ley internacional con la administración de George Bush, cuando Bush fue a la guerra el 11 de septiembre contra Irak, esto es mucho peor. Mucho peor. Bush violó también la Carta de las Naciones Unidas yendo a guerra contra Irak y contra Afganistán. Un caso un poco más particular contra Afganistán, pero no fue legítimamente autodefensa o defensa propia. Así que bueno, podemos abordar eso en las preguntas más adelante. Pero hablando de Irak, no hubo problema, no hubo discusión, no hubo pregunta, no hubo desafío a la comprensión de que, a comprender que entrar en guerra con Irak fue en violación a la ley internacional y violación de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Cómo sabemos eso? Sabemos que
La administración de Bush invirtió meses, casi años, tratando desesperadamente cómo llegar al Consejo de Seguridad y cómo conseguir que éste votara o autorizara esa guerra. El, el Consejo de Seguridad se mantuvo su posición. Fue uno de los grandes momentos de las Naciones Unidas. Por 8 meses el Consejo de Seguridad se rehusó a apoyar la guerra de los Estados Unidos contra Irak, basada en mentiras, basadas en alegatos falsos de armas de destrucción masiva. Pero la diferencia fue que ese esfuerzo, aunque a pesar de que en última instancia falló, fue un reconocimiento de que hay algo llamado ley internacional. Hay una carta de las Cartas Unidas, hay un requisito que si una guerra va a ser legal, debe ser autorizada por el Consejo de Seguridad. Bush al final no pudo hacerlo. No pudo conseguir los suficientes países. Hubo 6 países en el sur global que no eran miembros permanentes del Consejo en ese momento. Y ellos se mantuvieron juntos. Todos estos fueron países que... Todos estos fueron países que no se... digámosle, apoyaron a los Estados Unidos, que no se alzaron contra los Estados Unidos, pero juntos lo hicieron. Esos países, si puedo recordarlo, fueron Pakistán, Chile, México, 3 países africanos, Camerún, Guinea Ecuatorial. Creo que usted ya sabía, yo lo sabía en mi cabeza, se me escapan. Pero hubo 6 países que se mantuvieron en desafiantes y se rehusaron a darle a Bush la credencial de que quería ir a la guerra. El resultado fue, cuando fue a la guerra con Tony Blair, esa guerra fue explícitamente ilegal. Pero no solamente habría sido explícitamente ilegal, sino que habría sido inmoral, habría sido equívoca, errada, pero ahora explícitamente ilegal, porque no hubo autorización de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad. Así que si miramos a los ejemplos ahora, tomamos 3 ejemplos. Cuando el Consejo de Seguridad no solo aceptó, sino que aferró y convalidó el llamado de 20 Point Peace, el trato con Gaza. Todos recuerdan esto. Noviembre del año pasado, noviembre de 2025. Disculpe, noviembre de 2024. El Consejo de Seguridad no solamente condenó esto como si fuera una permanente autorización o permanente apartheid. No hubo fin al genocidio, no hubo llamado a la que se retiraran los israelíes, sino que más bien se aferraron a ello, lo apoyaron. Los 20 puntos fue uno de los niveles más bajos de las Naciones Unidas, uno de los momentos más tristes, de los más explícitos indicadores del colapso de las Naciones Unidas como institución viable para proteger la ley internacional. Fue trágico, fue trágico. En junio del año pasado, cuando Israel por primera vez se unió a los Estados Unidos y fue a guerra en la llamada Guerra de los 12 días contra Irán, nuevamente no hubo respuesta a ese Consejo de Seguridad, a pesar de que el hecho de que digamos, Estado nuclear armado de los esta dupla de los Estados Unidos e Israel yendo a guerra contra un Estado no nuclear, esto es algo que está directamente prohibido. Y a pesar de todos los esfuerzos que ha habido de detener la dispersión de armas nucleares en el mundo. Y luego tercero, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Guerra a escala completa. No solo en Irán, sino en todo el Medio Oeste. Y la resolución del Consejo de Seguridad que ha pasado la semana pasada condena solo a las víctimas de la guerra, de la agresión. Porque recuerden, este es el crimen identificado en los juicios de Nuremberg como el crimen supremo internacional, el crimen de la agresión. Entrar en guerra contra la entrar en guerra contra la ley internacional, entrar en guerra ilegalmente significa otras violaciones, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Se cocina desde el primer crimen y los Estados Unidos e Israel estuvieron llevando una agresión criminal. En ese momento los Estados Unidos lanzó una guerra agresiva contra Irán y el Consejo de Seguridad votó a una resolución de 13-0 con Rusia y China absteniéndose sin utilizar su voto, que no tuvo mención y no hubo mención de la guerra de agresión, que tenía solo la condena a Irán
el cual sin lugar a dudas había violado la ley internacional, sin duda. Hubo autodefensa y tenía el derecho de la autodefensa propia. A ver, no tiene el derecho para atacar civiles, pero debe rendir cuentas por ello. Pero la noción de que debería ser, de que debería rendirse cuenta, que solo la víctima debía rendir cuentas de esta guerra de agresión, era un exagerado absoluto. Es decir, que ahora debemos llegar al precedente de Unidos por la Paz en las Naciones Unidas. Creo que todos probablemente saben la historia básica de que esto fue algo que fue creado en las Naciones Unidas en 1950 como manera de, nuevamente, buscar legitimidad y buscar autorización de los Estados Unidos para la guerra en Corea. Querían que el Consejo de Seguridad apoyara la guerra. El Consejo de Seguridad no estaba dispuesto a hacer eso. Eventualmente hubo maniobras diplomáticas y en un punto la Unión Soviética abandonó porque estaban protestando por la falta de disposición del Consejo de Seguridad para permitirle a China tomar un puesto anterior que Taiwán antes de la guerra. Así que todo esto sucediendo, no voy a, digamos, de contar toda la historia, pero la pregunta es, ¿qué sucedió? Crearon algo llamado la Resolución de Unidos por la Paz. Y lo que se dijo fue que en el momento en el que el Consejo de Seguridad está paralizado debido al uso del veto, que no se puede mover, el problema solo pertenece al Consejo. Como sabrán, el Consejo, la Carta de las Naciones Unidas dice que el problema, el tema de la paz y seguridad pertenece al Consejo de Seguridad, no a la Asamblea General, excepto bajo muy estrechas circunstancias y particulares consideradas excepciones. Normalmente, solo el Consejo puede tomar, digámosle, temas de peligros contra la paz internacional y la seguridad para descifrar o determinar qué es lo que hacer contra estas amenazas. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Pasa la resolución que permite que la Asamblea General tome el tema de la paz y la seguridad, el cual de otra forma no pertenecería a la Asamblea General. Sí, el Consejo de Seguridad es paralizado por el uso del veto. Lo que puede hacer entonces es decidir qué debería pasar y recomendárselo a los miembros de Estados para que puedan llevar a cabo esas decisiones. Y eso fue grande porque hasta ese momento la Asamblea General tenía prohibido lidiar con cualquier trato relacionado a la paz y la seguridad que pueda estar sucediendo alrededor del mundo. Sí, el Consejo de Seguridad estaba tratando con ello. Lo han visto probablemente en algunas resoluciones de la ONU, en las resoluciones de este Consejo de Seguridad, y al final dice una línea famosa: el Consejo de Seguridad permanece a cargo de este problema. ¿Qué significa esto en lenguaje diplomático? Algo que a veces aprendemos, digamos, en vez de hablar normal, y esto en idioma diplomático es que es nuestro asunto, es nuestro tema. Saca tus manos de ahí. Es un recordatorio de que a la Asamblea General, esto nos pertenece, no a ti, así que lárgate, ¿ok? Explicándolo sin mucha diplomacia. Pero hay limitaciones a la campaña Unidos por la Paz y son muy importantes y no son muy bien conocidas. Como verán, a veces hay campañas, hubo campañas recientemente, creo que ahí aún suceden, demandando que la Asamblea General pasó una resolución bajo Unidos por la Paz para tratar con el genocidio en Gaza. El problema fue que las Naciones Unidas habían hecho eso ya. Habían comenzado una resolución en 1997, creo, sí, 1997, el problema de los asentamientos en West Bank y la ocupación del este de Jerusalén. El Consejo de Seguridad, por supuesto, los Estados Unidos vetaron el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad quedó paralizado, así que fueron a la Asamblea General. Y luego hubo la 10ª sesión especial de emergencia, se llamaba, donde el Consejo estaba paralizado. Y la Asamblea General tomó el tema, bajo Unidos por la Paz y lo hicieron en tema de emergencia, bajo circunstancias de emergencia. Así que en ese contexto, la Asamblea General estaba ahora tomando el asunto de la ocupación israelí y desde ese momento la 10ª sesión de emergencia había sido llamado a sesión de nuevo. Y ha sido llamado, creo que esto ha sido llamado creo unas 25 veces en el año. Nunca terminó, así que en cualquier momento que un miembro de la Asamblea General, cualquier miembro de la Asamblea General puede hacer un llamado para una reunión para hacer una
un regreso a que se vuelva a abordar la 10ª sesión de emergencia. Así que en este caso, en septiembre del 2024, la Asamblea General hizo exactamente eso. El contexto fue que esto fue después de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, había emitido en julio del 2024 un consejo extraordinario de opinión respondiendo a la solicitud de la Asamblea General de hace 2 años. La Asamblea había preguntado a la Corte Internacional de Justicia sobre sobre los consejos de la legalidad de la ocupación prolongada israelí en la OPT, es decir, el territorio palestino ocupado en West Bank, Gaza y el este de Jerusalén. Porque ha habido muchas resoluciones en los años, tanto en el Consejo como en la Asamblea General, encontrando una variada cantidad de prácticas israelitas ilegales, demolición de casas ilegales, confiscaciones de tierras, dando castigos colectivos a pueblos completos. Todo eso fue ilegal, pero estos hallazgos fueron actos ilegales, pero basados en la noción que hubo en los orígenes de la Convención de Ginebra. Entonces, por supuesto, esto es en tiempo de guerra. La ocupación ocurre y puede ser legal, pero cuando hay ocupación, el poder ocupante debe ser obligado a hacer y no hacer ciertas cosas. El poder ocupante puede ser obligado a hacer y no hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, se les obliga a no utilizar castigos colectivos, que nadie puede ser castigado por algo que no hizo personalmente y que no cometió personalmente. No pueden ser castigados por ello. Hay un set completo de cosas. Ustedes estarán familiarizados con ellas, con la Convención de Ginebra, pero no dicen que la ocupación misma es ilegal. En este caso, los hallazgos de la Corte fueron absolutamente extraordinarios. Sorprendieron a todos, incluso aquellos que estaban tan seguros de que la Corte iba a salir y decir que debido a la longitud o el tiempo de duración de esta ocupación, esto por lo menos es ilegal. Y no dijeron nada de eso. Pero también hizo un llamado a que hubieran responsabilidades como resultado de los crímenes. Así que hubo una serie de elementos que fueron desplegados que Israel tuvo que hacer. A otra serie de cosas que otros países tuvieron que hacer. Miembros de las Naciones Unidas, miembros de la Corte Internacional de Justicia tuvieron obligaciones. De acuerdo con esta opinión. Que esto fue diseñado para finalizar la ocupación israelí. El problema es la ICG, bueno, propiamente como la Asamblea General, no tiene un poder, digamos, coercitivo o vinculante propiamente. No tiene un ejército, no tiene fuerza policial, no tiene incluso un proceso que para servir a un dictador o democráticamente presidente electo democráticamente que cometa crímenes de guerra con papeles. No tiene nada para ser coercitivo o vinculante. Así que resulta que las Naciones Unidas dijeron que desean particularmente que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General tomen lugar. Así que pueden imaginarse lo rápido que fue resuelto esto. Y así fue como se realizó. Y luego esto llega a la Asamblea General. Así que un mes luego, en septiembre, esa opinión que salió luego en julio de 2024, la Asamblea General vota en una resolución extraordinaria, la cual, entre otras cosas, llamó a que todo lo que hiciera la ICJ mandara en sus consejos y opiniones fueran agregados. Todo lo que la ICJ dijera, es decir, la Corte Internacional de Justicia ordene en como opinión que no fuera consejo, fuera oficialmente vinculante en ley internacional, incluso aunque no pudieran físicamente hacerla una realidad, lo cual incluyó a esto todas las mociones preliminares que fueron impuestas en Israel antes de que hiciera incluso el reglamento final. Y esos fueron luego incorporados a esta resolución. Ponen entonces sanciones, restricciones de armas, terminando la presencia en los territorios ocupados y sin que sacar toda la fuerza alimentaria, terminar el proceso a todas las personas que están entonces en un año, ese año terminó, no vimos muchas personas siendo evacuadas en ese proceso y todas las personas, 150 personas que estaban
estaban en la that they parte de all were to be Jerusalén, tenían que evacuated. ser evacuadas. The return of the land and goods that were taken since Regresar 1967, los the terrenos, dismantling of the desmantelar apartheid wall, la the right eh, of Palestinians to aparte return to their el derecho de los homes, palestinos a sus although it didn't hogares. specify whether they No were estaba talking only about the especificando solo 67 en los territories 57 or those territorios Palestinians o who de were las expelled personas from their land palestinas in que fueron 1948. sacadas de sus But still, tierras any en return 1900. had never been mandated by Ningún this. regreso se había And then hecho un this mandato y esta resolution resolución called on llama member a los states Estados to do miembros a whole bunch of que things, hagan otras also cosas, taken además directly también from the tomar ICJ's de la opinion. opinión It called de for all states la to Corte, oblige to meet their obligations pedir a under todos los international estados law cumplir con and sus obligaciones para international las leyes humanitarian law, internacionales to y las leyes pressure humanitarias y Israel to presionar obey a international Israel law, a including obedecer particularly leyes internacionales, detention particularmente and the grave detención breaches that had y, been y lo identified, que habían to end identificado discrimination, including apartheid. terminar Did con so through a discriminación, rather incluyendo twisted bit apartheid. of logic, as they Y do, a la without ever saying the lógica, sin word decir la apartheid, palabra but just said that apartheid, the work of ending pero discrimination must el trabajo de include terminar all discriminación debe incluir all the components todos of los Article componentes 3 of the CERD, de, the Convention Against de Racial la Discrimination, which Convención includes para specifically apartheid. la It Convención called for all de states to abide discriminación by social que everything in the incluye apartheid, ICJ pedida opinion, en that su there should be opinión no que no recognition haber or assistance reconocimiento o to ayuda occupation, a la to the ocupación occupation itself, o no la ocupación, importing of settlement produced no goods, importar and ningún crucially, it called producto on all eh, states de los, to los stop lugares, provision or transfer of eh, arms, la munitions, provisión de or related equipment armas if there is reasonable y grounds to si suspect hay that cualquier it may be sospecha de used que se pueden in the usar occupied en los territories. territorios Now, ocupados, knowing what we know about the Israeli sabiendo military and de its role el in the militar de occupied Israel territories, y su any papel, military equipment they cualquier would equipo receive militar que would recibe. reasonably be Razonablemente se suspected puede that it may sospechar que be va a used poder in usado. reality. So they were calling for an arms Están embargo, pidiendo un as well embargo as de other armas de fuego sanctions, y también otras travel sanciones bans, de asset provisiones freezes, de an end bajo, against settlers who were charged with congelación de violence, activos support for Israeli y accountability. It apoyo was an para que extraordinary se responsabilidad y aplicar So la what does ley. this mean? That this was Las personas, passed eso under se United for pasó Peace. bajo United for Unfortunately, Peace. what it does Desafortunado, not lo que mean is significa that it is que somehow esto es algo que se enforceable by puede itself, aplicar o because United for en sí, Peace porque United for allows the Peace GA to permite take up que la issues Corte that would tome estos ordinarily not asuntos que belong no to son it, parte de ella, particularly the issues of eh, peace and security. particularmente But it los does asuntos de not seguridad y la allow paz, pero no the permite General que la Assembly to Asamblea General enforce its own aplique resolutions. sus So propias when it was used against resoluciones. Korea, for Se instance, it was utilizó because en the contra de United Corea es porque States los Estados Unidos mobilized under that movilizó bajo esa resolution resolución an armed force una to fuerza go to armada war in para ir Korea. a la guerra en In Corea. En theory, teoría, this esta resolution that resolución I've been talking de la about cual estoy around hablando the Israeli acerca de la occupation ocupación and Israeli israelí y el genocide, genocidio this israelí, resolution did not call esta for a protection resolución no force, estaba pidiendo una fuerza de unfortunately. protección. It would have been Desafortunada. good if it did. Hubiera sido bueno But si lo even hubiese if it pedido, did, pero aún así, it si lo would hubiera not hecho, no have hubiera made that tenido enforceable. eso que se It would pueda only have aplicar. happened Eso usualmente hubiera if pasado a member si un state Estado was miembro prepared estaba to put preparado para together an ver armed una force fuerza armada to para protect proteger Palestinian a los civilians. civiles And what we know palestinos. Y so lo que far is sabemos that hasta ahora no es que state, ningún Estado, including those that have done a lot in incluyendo this muchos de los direction, que han hecho en South esta Africa, dirección, Sudáfrica, Colombia, Colombia, Ireland, Irlanda, Malaysia, some others, Malasia y no otros, state, ningún including those, Estado, have been willing incluyendo to eso, impose ha all the querido limits imponer called todo for lo que se ha llamado by the por resolution. esa And certainly there resolución is no state y that no is hay Estado prepared que está to preparado send its para troops mandar sus for a tropas protection force. como una We do fuerza de have protección. Indonesia saying we'll send 20,000 Tenemos troops to diciendo the que mandamos U.S. 20.000 tropas Stabilization para force. la That's a Fuerza de whole different Estabilización kettle de of los fish. Estados Unidos. That's a Esa es whole different issue. otra This situación. would not have made that happen by Esto itself. no puede ocurrir por So sí what solo. I want to just say in Y lo que ending, decir para because I want to have time here for questions, is what do we mean tener tiempo that para preguntar, ¿qué the significa Uniting for Peace is so important? que It's United for important Peace Time es as a importante? Es framework importante como for un global marco engagement, for de civil society participación engagement, for social global, movements engagement movimientos with the United Nations, y movimientos especially sociales because it presents a para menu participar of con la sanctions ONU that we porque need, presenta un including menú de crucially for those of sanciones, us in the United States, incluyendo nosotros en also los those Estados in Germany Unidos, and otras Italy, personas en Italia y también en an Alemania, arms embargo.
embargos de armas de fuego, mayormente Estados Unidos y una parte de Alemania, otra parte, más bien una parte de Italia. Y no hay un veto que pueda obtener, pero no hay que cumplimiento institucional, tiene que haber presión de movimiento social. Y vimos en los 80 en Sudáfrica cuando esto pasó. Se debe de conocer cuando se toman unos primeros por algún país, se comienza una presión y otros países empiezan a poner en pie esa clase de presión. No necesitamos una resolución nueva. Necesitamos una aplicación de la resolución, el cumplimiento de resoluciones en pie, incluyendo genocidio en contra del apartheid en Israel, las guerras de agresión de los Estados Unidos e Israel en contra de todo esto. Es la manera que se puede aplicar la ley internacional, no puede ocurrir en la situación. No va a venir de las instituciones, va a venir de nosotros. Gracias. Thank you so much, Phyllis, Gracias, for Phyllis, detailing the por contradictions detallar inherent in the U.S. las system, contradicciones placing it in inherentes a en el historical sistema context and talking estadounidense, about how Donald Trump has hablando de un taken contexto defiance como of the Trump ha charter tomado un to a new desafío de level. ese estatutos a I un want nuevo to nivel. ask you basically two Te quiero questions, preguntar and then hacer dos they're preguntas. part of the same Son topic. parte del And mismo one tema is, y una es why hasn't Uniting porque for Peace Uniting for Peace been convened no se yet? ha, In other words, why nos hasn't han the General llamado, ¿por qué no Assembly la convened Asamblea under les ha Uniting for llamado Peace a vis-a-vis Uniting for Peace the current en vez U.S.-Israeli de la war of guerra de aggression Israel on en Iran? Irán? What ¿Qué countries países could be convinced to deben defy ser the U.S. convencer para que and desafíe a los convene Estados under Unidos y Uniting for Peace? I haga un guess one llamado country needs a to United for initiate Peace? Un it. país lo tiene que And iniciar. Donald Trump is Entonces, está pressuring NATO countries to use military force to open the a países Strait of otros Hormuz, que and they're obran waffling el around. He's Urum basically y blackmails them está, the way he blackmails, not with tariffs. estas The Supreme Court has said, aranceles, at least under the section that está he had used, the tratando, statute, they weren't legal, but he están certainly can wreak a lot of intentando havoc. hacer So problemas to throw those y things out, whatever chantajearles you'd like to answer. que abran eso y que les ayuden. Yeah, those are really Estas son important muy buenas questions. preguntas On e the first importantes. part, Por why hasn't there been? la primera I parte, think we go porque no ha back to pasado. last Esto tiene week's que ver con la decision at the semana. Security La Council. decisión The del vote, Consejo as de I Seguridad mentioned, del was voto fue 13-0. 13-0. Every Todo country, país, not other than Russia and China, voted menos for Rusia y China, this condemnation of Iran condenaron that never a Irán, mentioned que nunca the war of mencionó aggression la, being carried out by the la United States and guerra de Israel. agresión y no fue decir la agresión de 138 Israel y other Estados Unidos. countries signed 108 on as co-sponsors, pero coauspiciaron which I found shocking. y lo encontré chocante. Countries from every Países continent, de African todo countries, Latin continente, American countries, África, Asian countries, as well as Latinoamérica, Europeans and europeos y others. otros. It was Fue shocking chocante. that so many Pero countries were tantos so países eager to estaban jump on the dispuestos bandwagon a ser of parte blaming de the victim culpar a la for this víctima war of por aggression, esta which is what guerra de that agresión. resolution Es does que es lo que hace in the esta context. As I said, resolución. Iran has violated international law, Irán ha war violado crimes in some la of ley its attacks internacional on civilian en targets sus in ataques a legitimate personas places civiles en where the lugares U.S. legítimos, military donde bases are that are las being used to bases attack militares se Iran. están That would be usando para self-defense. But atacar there a have Irán. been Esto, attacks eso podríamos autodefensa civilians, para so algunos that is ataques appropriate. en But the notion that personas it civiles, only pero goes la after the noción que victim of this solamente va war a of las aggression víctimas de is a travesty. And the las fact that personas so que many están en la countries guerra were de so eager agresión. to sign on to it Y el means it hecho does de que not estos bode well if países any están country or dispuestos group a of countries unirse. Esto no va a ser went to the vez General cuando estos Assembly to países van a call la Asamblea for a General a United for pedir Peace una resolution. resolución It de means it United would for Peace. probably not come close to passing. Eso significa I que no think se va right a poder now pasar. what's needed is Significa to que look at ahora the lo que existing necesitamos es ver la resolution resolución that was taken que in existe, September of que 2024 se hizo en el that calls 2020, for que critically pide important things. It does cosas not call críticas, for no pide a protection force, una as I fuerza de said. But protección, pero if there could be a vote, se puede votar. a campaign to enforce what that resolution does call for, Una starting campaña, with the perdonen, arms para embargo, lo that que is está what would pidiendo stop the esa Israeli resolución. ability to carry Eso out es its lo que continuing va genocide a and detener its continuing que Israel assaults pueda on continuar su genocidio, Lebanon, on Syria, sus ataques en on Siria, en Iran, Irán on y Yemen. en Yemen. So
Todo eso tiene que ver a las armas que están siendo provistas de los Estados Unidos. Imponer esa resolución e implementarla es lo que se necesita críticamente. Y otra resolución que no se va a implementar puede ser de utilidad, pero es más importante que se use la que tenemos. ¿Cómo participamos y creamos esa clase de campaña? Significan dos cosas. Uno, tienes que estar en contacto con todas las personas que están a través del mundo haciendo tu trabajo, y no muchos de ellos lo están haciendo. United for Peace es un poquito algo así como transversado, ¿no? Es un problema complicado. Y las personas que están de acuerdo no entienden lo que hace o lo que no hace. Es un poquito raro, ¿no? Si pasa, ocurre. No siempre ocurre de esa manera. Le tenemos que asegurar que nuestras personas, nuestros camaradas, nuestras personas, otra parte del país, que sus países están enviándole armas de fuego, o están comprando armas de Israel o equipo de vigilancia para ser sus propios agentes. A lo mejor están comprando algunos bienes, pueden ser también cosas que son producidas. Tienen este proceso como los europeos de estos lugares, de estos asentamientos, así que la asociación, estos acuerdos deben ser, no incluye estos lugares que están hechos, estos asentamientos, y los europeos lo aceptan. No podemos distinguirlo, así que lo vamos a usar todo. En vez de decir, no vamos a comprar nada, si no nos dicen que está hecho en estos asentamientos y que no están, no vamos a hacer nada. Podrían hacer eso y no lo están haciendo. Hay muchas opciones que pueden usarse. Las personas que están en esta clase, que son juristas, activistas, trabajadores legales que trabajan con la ley a través de todo el mundo, informan a la persona de cómo pueden usar esto. Ir a su gobierno con esta lista es como un menú de las sanciones, y queremos hacer todas estas. Algunas de ellas no se aplican a nosotros porque no hacemos estas cosas malas, pero cualquier de estas cosas malas las podemos hacer, y no queremos ser parte del grupo corte de países que estén ayudando. Ser parte del país que tomamos seriamente la ley internacional. Es como queremos un movimiento, es la primera parte. La segunda cosa es que hay que entender nosotros que estamos en Estados Unidos, y esperamos que no sean todos en la llamada, lo que estamos aquí en los Estados Unidos, tenemos que enfocar en nuestro propio gobierno. Yo sé que muchas personas nos llaman para hablar de este grupo como trabajamos en la ONU. No tenemos que decirle mucho a la ONU. De vez en cuando hay una manera en particular con parece ser fuego sentado de seguridad. Eso fue una buena presión para las Naciones Unidas al principio del genocidio de Israel. Muchas veces no tenemos influencia de las Naciones Unidas. Es que muchas personas en Estados Unidos hay una frustración bien grande, legítima y frustrante, nuestra incapacidad de que nuestro gobierno responda a lo que es abrumadoramente una opinión pública. Es lo que tenemos que hacer, y va a tomar mucho tiempo, es frustrante. Es más interesante trabajar en la ONU, donde hay oportunidades de países que toman la ley internacional en serio. Y yo he tenido el privilegio de trabajar con algunos de estos países en estos asuntos. Para el final del día, nuestra obligación es aquí. Y muchas veces trabajar en la ONU, pero más importante en los Estados Unidos, eso no se aplica al resto del mundo, para mantener el enfoque en lo que estamos haciendo aquí. Me odio decir eso, y creo que no quiero estar en desacuerdo en ese punto. Te quiero dar las gracias. Sí,
es incapaz de estar en persona, te vamos a tener de regreso. Eres miembro del comité científico del el grupo de juristas de ley internacional. Muy apreciado. Gracias. Adiós. Estamos casi terminando. Hay una pregunta para Camila. ¿Cuál es el papel del financiamiento capital de los Estados Unidos en el incremento de la criminalización y producción de drogas? Gracias. Es difícil decir porque al mismo tiempo y al mismo tiempo también puede ser sencillo, ¿no? Es un capital multinacional, no solamente es un país. Yo sé que el norte global, la participación de redes de capital que se mueven en el marco de diferentes países, no solamente participa en ese proceso de la industria del lavado de dinero, pero también producir y mejorando la guerra. La producción de drogas es uno de los negocios más grandes. La militarización no solamente tiene que ver con ayuda, pero también tiene que ver con proveer los materiales que hacen parte de esta guerra. No solamente es ideológico, pero también una guerra que ha sido luchada usando la influencia del capital y al mismo tiempo también y está presente en la industria militar en los Estados Unidos. Esto no tiene que ver con armas fuertes, tiene con químico, Roundup o otras clases de sustancias que se están usando, se siguen usando para esta lucha. Lo voy a decir ahí, lo voy a dejar ahí. Y una última pregunta. ¿Algo del ICC a preguntarle al presidente de los Estados Unidos que hemos contra medida basado en jurisdicción ICC en los estatutos de Roma, que es diferente de la jurisdicción universal? La jurisdicción universal, que es una teoría que permite a países individuales hacer por un cargo a nacionales del extranjero por crímenes en contra de la humanidad. Quiero dar gracias a Camila Files Neles, nuestra intérprete también, y a Dre, también al grupo de trabajo de la Academia del Pueblo. Nuestro programa será desarmamento nuclear y el derecho a la paz. Es sumamente apropiado. Va a ser el día abril 22, el Día de la Tierra. Van a recibir más información pronto. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos la próxima vez.